Esta es una historia real sobre un lugar tan misterioso como aterrador. En el corazón de Eslovaquia, escondido entre bosques densos y colinas aparentemente tranquilas, existe un rincón llamado Tribex. Desde 1929, este paraje ha sido testigo de desapariciones inexplicables, sucesos que desafían toda lógica y relatos que han sembrado el terror en generaciones de habitantes y exploradores. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Europa. Pero a diferencia de su homólogo oceánico, este guarda sus secretos entre árboles retorcidos, senderos que parecen moverse por sí solos y una atmósfera que, según quienes han regresado, te cambia por dentro. Este caso no trata de un asesino en serie, ni de un crimen con móviles claros. Es algo más profundo, más inquietante. Es un lugar que parece devorar a las personas, borrar sus huellas, alterar su mente. Y esta es su historia. Todo comenzó oficialmente en mayo de 1929, cuando Hans Petrik, un joven excursionista alemán de 27 años, desapareció en las montañas de Tribex. Había llegado desde Viena con el objetivo de documentar monasterios medievales abandonados en la región. Su último destino, el monasterio de Santa Ana, un edificio en ruinas que se oculta entre las colinas del suroeste. Hans dejó constancia de su ruta en una carta enviada desde el pueblo de Handlova. Sus pertenencias fueron halladas días después a varios kilómetros del sendero principal: una mochila, un cuaderno y una brújula rota. En el diario, la última entrada decía: "La brújula gira sin sentido, el aire pesa, ya no sé si camino hacia arriba o hacia abajo". Nunca se encontró su cuerpo, ni rastros de una caída, ataque o accidente natural. A partir de ese punto, comenzaron a circular rumores. Los lugareños, acostumbrados a respetar la montaña, hablaban desde hacía siglos de una zona donde el tiempo se detiene. No era la primera vez que alguien desaparecía, pero el caso de Hans fue el primero en documentarse oficialmente. Le siguieron muchos otros. En 1954, 3 estudiantes de botánica decidieron recorrer Tribex para estudiar su biodiversidad. Llevaban brújulas, mapas y un equipo de comunicación. El contacto se perdió a mitad de la travesía. Solo uno de ellos fue encontrado, vagando desorientado, con signos de hipotermia leve, pese a que era primavera. Murmuraba frases confusas como «el sol no se movía» y la vegetación cambiaba de forma. Nunca se hallaron a sus 2 compañeros. Los registros se volvieron más constantes. En 1971, Hans Keller, un alpinista suizo con experiencia, desapareció durante 5 días. Fue encontrado a más de 20 kilómetros del punto donde se le vio por última vez. No recordaba nada, afirmaba haber estado durmiendo en una cueva sin techo, y según él, los días eran infinitos y luego todo fue oscuro. En 1983, uno de los casos más extraños reavivó el miedo. Elena y Martin, una pareja local, salieron de excursión un domingo por la mañana. Habían caminado ese mismo sendero muchas veces. Cuando no regresaron al anochecer, sus familiares alertaron a las autoridades. 2 días después, Elena apareció sola, descalza, con los pies ensangrentados y el rostro inexpresivo. Solo repetía una frase: «Se lo llevó el bosque». Martin nunca fue encontrado. Elena fue hospitalizada por trauma psicológico severo. Cuando recuperó parte de la memoria, declaró que algo había cambiado en el aire, que sintieron que los árboles se movían, que el sonido desapareció por completo y que Martin se quedó atrás cuando una niebla lo envolvió. Ella intentó buscarlo, pero todo era diferente y terminó perdiéndose. Lo más inquietante no eran solo las desapariciones, sino los efectos que este lugar parecía tener en quienes lograban salir.
cambios de comportamiento, pérdida de la noción del tiempo, bloqueos de memoria. Las autoridades comenzaron a tomar medidas. En 1990, el gobierno eslovaco declaró el área de Tribex como zona de alto riesgo. Se recomendó a los visitantes evitar adentrarse sin guía y sin equipos de rastreo. Aún así, cada pocos años se reporta un nuevo caso. Algunos logran salir, otros no. ¿Qué ocurre realmente en Tribex? Las teorías abundan. Algunos investigadores aseguran que todo se trata de fenómenos geológicos, alteraciones magnéticas provocadas por minerales en la corteza terrestre, que afectarían las brújulas, la percepción del espacio y hasta el sistema nervioso humano. Otros, sin embargo, señalan algo más oscuro. Antiguas leyendas eslovacas hablan de entidades que habitan el bosque, guardianes invisibles de secretos antiguos. Hay quienes afirman haber visto figuras entre los árboles, escuchar susurros cuando están solos, o perder la orientación como si alguien estuviera jugando con ellos. Y luego están los que creen que Tribex podría estar situado sobre una falla dimensional, un punto donde nuestra realidad se dobla, permitiendo fugas a otro plano de existencia. Por más inverosímil que parezca, cada desaparición deja atrás más preguntas que respuestas. No hay pruebas concluyentes de intervención humana, no hay evidencia física de crímenes violentos, no hay señales claras de animales salvajes. Todo se reduce a un patrón inquietante, personas que entran y algunas nunca regresan, y las que lo hacen no vuelven siendo las mismas. Este es el inicio del misterio. En el próximo bloque, vamos a profundizar en el caso específico de Elena y Martin en 1983, reconstruyendo su ruta paso a paso, analizando sus testimonios, los informes policiales y los extraños detalles que rodearon su desaparición. Allí comenzaremos a explorar las primeras teorías más elaboradas y los primeros errores de la investigación, porque detrás de lo que parece una simple excursión, se esconde un enigma que hasta hoy no ha podido resolverse. El 12 de septiembre de 1983, Elena Novak y Martin Kovač, una pareja de 28 y 30 años respectivamente, decidieron pasar el fin de semana caminando por uno de los senderos más conocidos de las montañas de Tribex. Ambos eran originarios de Topolchianki, un pueblo cercano, y ya habían realizado excursiones similares en ocasiones anteriores. Eran conocidos por su cautela, siempre llevaban mapas, agua, y solían regresar antes del anochecer. Por eso, cuando no regresaron esa noche, sus familias supieron de inmediato que algo andaba mal. Al día siguiente, las autoridades iniciaron una búsqueda, creyendo que quizá se habían desviado del camino. Pero la montaña no tardó en mostrar su lado más oscuro. Lo que hace de este caso el más perturbador de todos no es solo la desaparición de Martin, sino lo que ocurrió con Elena. Fue encontrada 2 días después, sola, a unos 6 kilómetros de la ruta original, en una zona de difícil acceso, sin calzado, con heridas leves en las piernas y los pies, y completamente desorientada. No recordaba cómo había llegado allí. Lo único que repetía una y otra vez era: el bosque lo tomó, algo se lo llevó. Fue trasladada a un hospital en Nitra, donde permaneció en observación durante una semana. Los médicos la diagnosticaron con un cuadro severo de estrés postraumático y amnesia parcial. Cuando finalmente pudo hablar con claridad, relató una secuencia de eventos que desconcertó incluso a los más escépticos. Según sus palabras, la excursión comenzó normalmente. Subieron por el sendero norte del monte Veliki Lopenik, un recorrido tranquilo de unas 4 horas. Almorzaron junto a un arroyo y luego siguieron ascendiendo. Fue en la segunda mitad del trayecto cuando comenzaron a notar algo extraño. El viento se detuvo por completo. No había sonidos de pájaros ni insectos. El bosque estaba en un silencio absoluto. Elena dijo que de pronto todo parecía haberse congelado. Martin encendió su brújula, pero la aguja giraba sin sentido. Intentaron usar un mapa, pero ya no reconocían el entorno.
El sol parecía clavado en el cielo. Caminaban, pero el paisaje no cambiaba. Las palabras de Elena fueron: era como si estuviéramos atrapados en un bucle, repitiendo el mismo tramo una y otra vez. En un momento, Martin se adelantó para buscar una mejor vista. Se internó en una zona más densa del bosque y, según Elena, no volvió. Ella escuchó un sonido que no supo describir, algo como un zumbido o un susurro profundo. Corrió tras él, pero todo se volvió borroso. El suelo cambió de textura. Los árboles parecían más altos, como si hubieran crecido en cuestión de segundos. Luego, cayó. Perdió el conocimiento y no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Al despertar, estaba sola. El bosque había cambiado otra vez y no reconocía nada. Sin brújula, sin comida, sin saber hacia dónde ir, caminó durante horas hasta que un grupo de búsqueda la encontró, exhausta, sin calzado y en estado de shock. La policía comenzó una investigación exhaustiva. Usaron perros rastreadores, drones y patrullas a pie. Buscaron durante semanas, pero nunca encontraron ni rastro de Martin, ni ropa, ni pertenencias, ni huellas. Solo el testimonio de Elena. Algunos medios locales cubrieron el caso con titulares como "El bosque se tragó a un hombre" o "La maldición de Tribex ataca de nuevo". Los especialistas en montaña no encontraron explicación lógica. Las condiciones meteorológicas eran estables, el terreno no presentaba riesgos evidentes y la zona era, en teoría, segura. Sin embargo, el caso fue archivado como desaparición sin causa determinada. En los meses siguientes, Elena fue entrevistada por varios investigadores independientes. Uno de ellos, el escritor y periodista eslovaco Miroslav Selenak, incluyó su historia en un libro llamado Región Maldita, donde documenta los sucesos anómalos en Tribex. Según Selenak, Elena tenía genuina convicción de que lo que vivió no fue una simple pérdida de orientación, sino un quiebre de la realidad. Sus palabras, recogidas en una de las entrevistas, fueron claras. No fue un animal, no fue un accidente. El bosque lo eligió a él, me dejó a mí para contar la historia. Este caso trajo consigo una nueva ola de teorías. Algunos afirmaban que se trataba de una zona de actividad electromagnética anómala, capaz de interferir con la percepción humana. Otros hablaban de experimentos secretos durante la Guerra Fría, con tecnología capaz de alterar la conciencia. Pero también hubo quienes comenzaron a tomar en serio las leyendas locales. Antiguos relatos de la región describen seres sin rostro que habitan los valles ocultos, entidades que no pueden ser vistas pero sí sentidas, protectores de un secreto que los humanos no deben descubrir. La desaparición de Martin no fue la última. En 1998, un grupo de ciclistas desapareció durante 48 horas. Todos regresaron, pero con historias similares. Confusión, pérdida del tiempo, sensación de ser observados. En 2007, un niño de 12 años desapareció por 5 horas. Dijo haber hablado con un hombre que brillaba, pero que no tenía sombra. La policía lo atribuyó a la imaginación. Sin embargo, los patrones se repetían. La historia de Elena y Martin permanece como la más emblemática por una razón. Es la única con un testigo que sobrevivió y pudo relatar lo que ocurrió, aunque de forma fragmentada. Lo que hace más inquietante este caso es precisamente lo que no se puede explicar. No hay indicios de crimen, no hay pruebas físicas, no hay errores humanos aparentes. Solo la sensación constante de que en Tribex las reglas de la realidad se doblan y que el bosque elige quién regresa y quién no. En el próximo bloque vamos a adentrarnos en la investigación formal. Veremos los archivos policiales, los errores que cometieron los rescatistas y cómo las autoridades empezaron a darse cuenta de que había un patrón detrás de las desapariciones. También analizaremos las contradicciones entre los testimonios y lo que decían los datos técnicos.
Porque aquí es donde comienza a desmoronarse la lógica y empieza a surgir una pregunta inquietante. ¿Y si no estamos solos en Tribex? Después de la desaparición de Martin Kovács y la extraña reaparición de Elena Novak en 1983, la Policía Regional de Nitra abrió un expediente que en ese momento parecía simplemente otro caso de personas extraviadas en la montaña. Pero cuanto más se profundizaba en los detalles, más se abría una grieta en la versión oficial. Los investigadores locales recopilaron testimonios, mapas, informes meteorológicos y registros de búsqueda, y aunque intentaron mantener la objetividad, algo en el caso no cuadraba. Elena no tenía razones para inventar una historia tan incoherente. Su trauma era genuino y lo más inquietante, los puntos geográficos de su desaparición coincidían con otras denuncias similares de años anteriores. El primer gran error fue subestimar el terreno. Los equipos de rescate, confiando en mapas oficiales, trazaron rutas de búsqueda basadas en líneas rectas. Pero Tribex, como muchos sabían y pocos admitían, no obedecía a la lógica del mapa. Las brújulas fallaban. Las señales de radio se interrumpían sin explicación y los perros rastreadores perdían el rastro abruptamente como si alguien o algo hubiese borrado toda huella. Algunos rescatistas reportaron desorientación extrema, malestar repentino e incluso episodios breves de amnesia. Aún así, estos informes fueron descartados como fatiga extrema o efecto psicológico del entorno. La segunda falla fue ignorar los patrones. Cuando el caso de Elena y Martin fue revisado en 1984 por un nuevo equipo investigador dirigido por el inspector Lubomir Havel, comenzó a surgir una coincidencia perturbadora. Todas las desapariciones ocurrían dentro de un radio de 25 kilómetros alrededor del pico Velki-Lopenik. Pero más interesante aún, todas sucedían en condiciones climáticas aparentemente estables y a plena luz del día. No eran tormentas ni noches cerradas. Era como si el lugar eligiera momentos tranquilos para actuar, como si necesitara que las víctimas estuvieran plenamente conscientes al entrar. El inspector Havel solicitó acceso a archivos antiguos y encontró que desde 1929 se habían registrado, oficialmente, 14 desapariciones en Tribex. Pero al revisar documentos de pueblos aledaños y relatos orales, ese número crecía a más de 30. La mayoría de los casos habían sido archivados como accidentes o personas extraviadas. Algunos ni siquiera fueron investigados formalmente, pero todos tenían algo en común. Nadie escuchó gritos, disparos, ni señales de lucha. El silencio parecía ser una constante. En 1985, el inspector realizó una serie de entrevistas con pobladores de la región. Uno de ellos, un anciano llamado František Blaho, relató que en su juventud su primo había desaparecido en la zona y que, semanas antes, había dicho haber visto una grieta en el aire mientras cazaba en los bosques del norte. Nadie lo tomó en serio, pero František juraba que su primo se comportó diferente después de aquel día, como si algo lo estuviera llamando. Otro testigo, una mujer llamada Iveta, dijo que evitaba cruzar ciertos senderos porque su abuela le había enseñado que allí los hombres se pierden para no volver. El inspector Havel quiso ir más lejos. En colaboración con el geólogo local Marek Duda, se hicieron mediciones del campo magnético en los puntos donde más desapariciones se habían producido. Lo que encontraron fue desconcertante. Variaciones anómalas en la intensidad magnética, pequeñas pero consistentes, lo suficiente como para afectar brújulas y potencialmente la orientación humana. El problema era que esos datos no aparecían en mapas oficiales ni en estudios anteriores. Era como si la montaña escondiera su comportamiento bajo condiciones específicas, pero eso no explicaba la amnesia, los delirios, ni la sensación constante de ser observado que reportaban los sobrevivientes. Mientras tanto, la familia de Martin Kovács presionaba por respuestas.
Su madre, Alžbeta, acudió a medios locales para pedir que se reabriera el caso como posible crimen. Incluso contrató a un investigador privado, Radovan Šimek, quien exploró la posibilidad de que existiera una red de túneles ocultos usados durante la Segunda Guerra Mundial y que Martin hubiese caído en uno de ellos. Pero los estudios topográficos descartaron esa hipótesis. No había entradas visibles ni registros históricos de actividad subterránea en esa área. Radovan, sin embargo, encontró algo más. En una conversación con un monje del monasterio de Hronsky Benjadik, a unos 30 kilómetros de Tribex, oyó por primera vez la expresión «el eco de lo imposible». Según el monje, era una frase que se usaba en los siglos pasados para describir los lugares donde la realidad se dobla. Aunque parecía poético o metafórico, Radovan lo tomó como una pista. ¿Y si lo que ocurría en Tribex no era producto de una acción física, sino de una distorsión? Un fenómeno aún no comprendido por la ciencia, pero sentido por quienes se acercan demasiado. El inspector Havel, antes de cerrar su investigación en 1986, dejó un informe no oficial titulado Desapariciones en Tribex, hipótesis de interacción anómala. Allí proponía que el fenómeno podía tener múltiples causas, geológicas, psicológicas e incluso culturales. Pero reconocía que ninguna podía explicar todos los elementos. Su frase final fue simple y contundente. No estamos preparados para entender lo que ocurre aquí. El caso de Elena y Martin fue archivado nuevamente, pero quedó como un punto de inflexión. A partir de entonces, cada desaparición en Tribex empezó a recibir más atención. Las autoridades comenzaron a colocar señales de advertencia en las rutas de senderismo, y los medios ya no se burlaban de los testigos. La gente empezó a hablar más abiertamente, y fue entonces cuando surgieron nuevos relatos, testimonios que parecían piezas de un rompecabezas aún más grande. En el próximo bloque te mostraré los casos paralelos, personas que también desaparecieron en diferentes décadas, pero que relataron exactamente los mismos detalles: el silencio, la niebla, la distorsión del tiempo y esa sensación de estar siendo guiados por una fuerza que no pueden ver. Algunos regresaron con historias casi idénticas, aunque jamás se conocieron entre sí. Aquí es donde comienza a emerger el patrón más aterrador, una inteligencia o una conciencia detrás de las desapariciones. Porque tal vez lo que ocurre en Tribex no es casualidad, y tal vez nunca lo fue. A medida que pasaban los años y se acumulaban los registros, algo comenzó a llamar la atención de los pocos investigadores que aún se atrevían a sumergirse en el misterio de Tribex. Los detalles repetidos entre los relatos de las víctimas que habían regresado. Personas separadas por décadas, sin ningún vínculo entre sí, describían los mismos elementos con una precisión inquietante. No eran simples coincidencias, eran patrones. Y cuando se trata de crímenes o fenómenos inexplicables, los patrones siempre apuntan a una verdad más grande o más oscura. En 1998, un grupo de 3 ciclistas de Bratislava decidió atravesar el bosque por un nuevo sendero que unían los pueblos de Skikov y Zlatno. Eran aficionados a las rutas extremas y contaban con equipo moderno: brújulas digitales, GPS, radios y una planificación meticulosa. Desaparecieron durante 48 horas. Cuando regresaron, estaban deshidratados, cubiertos de barro y con signos de desorientación aguda. Dijeron haber seguido el camino sin desviarse, pero de pronto el bosque cambió. Afirmaron que los árboles se duplicaban, que sus voces no generaban eco y que el GPS mostraba siempre la misma ubicación, aunque ellos continuaban avanzando. Uno de ellos, Tomás, aseguró haber sentido que alguien caminaba al lado durante horas, pero que no podía verlo, solo escucharlo respirar.
Cuando finalmente fueron encontrados por un grupo de rescate, se encontraban a tan solo 3 kilómetros del punto de inicio, como si hubieran estado dando vueltas en círculo. A pesar de eso, sus bicicletas marcaban más de 30 kilómetros recorridos. En 2007, un niño de 12 años llamado Patrick desapareció durante un paseo escolar. Fue hallado 5 horas después, ileso, pero con una historia imposible de ignorar. Dijo que un hombre de luz le habló dentro del bosque, que no tenía sombra, y que lo llevó a un lugar donde no había sonidos ni suelo. Cuando los adultos intentaron racionalizarlo como un sueño o una invención infantil, Patrick insistió en que había estado despierto todo el tiempo, que ese hombre no lo tocó, pero le pidió que se fuera, y que cuando dio la vuelta todo había cambiado y pudo ver de nuevo a sus compañeros. El psicólogo escolar determinó que el niño no mostraba señales de haber inventado la historia. Su pulso estaba normal, no tenía lesiones y no parecía afectado emocionalmente, solo confundido. Otro caso documentado fue el de Andrea Olubova, una periodista independiente que en 2011 decidió investigar por cuenta propia las leyendas de Tribex. Pasó una semana acampando en diferentes puntos de la región, sola, registrando todo con una cámara. En su diario, anotó: «Hoy sentí que el silencio me observaba. No es una metáfora. Literalmente, tengo la sensación de que hay algo aquí que piensa, que evalúa». La última entrada de su cuaderno decía: «Hay un lugar que no aparece en ningún mapa, pero sé que lo crucé, y allí algo me escuchó». Andrea volvió a su casa en Bratislava sin incidentes, pero meses después abandonó el periodismo. Nunca quiso dar entrevistas, y cuando fue contactada por otros investigadores, solo dijo: «El bosque no quiere que se hable de él». A medida que estos relatos emergían, una teoría empezó a ganar fuerza, que no se trataba de simples extravíos, sino de un tipo de inteligencia que opera en la zona. No necesariamente humana, no necesariamente viva, pero activa. Algo que reacciona a la presencia de los humanos, que observa, que evalúa y en ciertos casos actúa. Para algunos investigadores, como el antropólogo eslovaco Peter Spanner, Tribex podría ser lo que se conoce como un nexo liminal, un espacio geográfico donde las fronteras entre realidades se difuminan. Spanner publicó en 2015 un artículo titulado Interfaz natural, conciencia territorial y fenómenos de disrupción espacio-temporal en Tribex, donde plantea la hipótesis de que ciertos lugares podrían poseer un tipo de memoria geológica activa, una conciencia del espacio que interactúa con quienes lo habitan temporalmente. Su teoría fue descartada por la comunidad académica, pero comenzó a circular entre foros de misterio y comunidades de exploradores. Algunos empezaron a hacer experimentos por su cuenta: grabaciones de sonido, medidores electromagnéticos, cámaras infrarrojas. Uno de esos grupos, autodenominado Exploradores de lo Anómalo, captó en 2018 una serie de sonidos infrasónicos en un punto específico del bosque, junto al arroyo Lboki Jarok. Los sonidos parecían estructurados casi como un patrón de comunicación. Cuando regresaron al lugar una semana después, todos sus equipos fallaron simultáneamente. Uno de ellos, en un estado de pánico, afirmó haber visto su reflejo caminar en dirección contraria. Su testimonio fue descartado por sus propios compañeros, hasta que revisaron las grabaciones y notaron que, durante un segundo, la cámara captó dos figuras idénticas. Lo inquietante de Tribex no es solo lo que ocurre dentro de sus límites, es lo que provoca en la mente humana. A lo largo de décadas, las personas que regresaron reportan los mismos síntomas: confusión, lagunas temporales, despersonalización y, lo más constante, la sensación de haber sido seleccionados, de no haber salido por suerte, sino porque algo los dejó ir, como si ese algo decidiera quién se queda y quién regresa. Y esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿hay un patrón de selección?
¿Por qué algunas personas desaparecen para siempre mientras otras son devueltas? Las investigaciones indican que, en la mayoría de los casos, quienes regresan tienen un punto en común: una conexión emocional fuerte con alguien fuera del bosque, madres, hermanos, parejas. Es como si un vínculo emocional actuara como ancla. Pero eso, claro, no es ciencia, es intuición. Y en Tribex, la intuición a veces es más confiable que la lógica. En el próximo bloque, nos adentraremos en la gran reviravolta. Una evidencia reciente, registrada por un dron en 2021, cambió por completo la forma en que los investigadores ven este lugar. Un descubrimiento oculto durante años por las autoridades. Una pieza que podría explicar no solo lo que pasa en Tribex, sino por qué. ¿Y para quién? Porque al final, el bosque podría no estar actuando solo, y la presencia humana, lejos de ser víctima, podría ser parte del experimento. En 2021, un equipo de investigadores independientes, liderado por la organización Guardians of Tribex, decidió retomar el caso con tecnología moderna, equipados con drones, sensores de ondas electromagnéticas y cámaras térmicas. Regresaron a los lugares señalados como puntos críticos. El objetivo era registrar evidencia visual y buscar pistas invisibles al ojo humano. Pero lo que encontraron superó cualquier expectativa. En una madrugada de octubre, el dron, equipado con cámara 4K y radar LIDAR, sobrevolaba el área conocida como Alboki Harok, donde los exploradores de lo anómalo habían grabado sonidos extraños. Al analizar las imágenes térmicas, detectaron una anomalía, una cavidad subterránea, oculta bajo raíces y follaje, que no figuraba en ningún mapa topográfico. Una estructura artificial, al menos 3 metros más baja que el suelo circundante, con forma ovalada perfecta. El LIDAR confirmó bordes rectos, líneas definidas, una fosa con bordes geométricos. Pero lo más escalofriante no era la cavidad, sino lo que sucedió después. Mientras el dron intentaba acercarse, la señal de control se debilitó de forma abrupta. El GPS se volvió errático. Pero justo antes de perder señal, la cámara captó algo más: una figura humana, caminando por el perímetro de la cavidad, sin sistema térmico visible, casi translúcida como un cisne fantasma. Entre los árboles se distinguía su silueta pálida, pero el dron no logró enfocarla antes de apagarse. La imagen quedó grabada y circuló entre los miembros del equipo. Poco después, la señal del dron regresó. Volvió bajo el mando remoto a una zona segura. Pero grabó algo más: un destello de luz, como si alguien dentro de la cavidad hubiera encendido un flash, y luego volvió a apagarse. La investigación obligatoria que siguió encontró que la batería se había recargado sola en lo que parecía un punto caliente no identificado en las especificaciones del dron. Sin fuente eléctrica visible, solo la estructura. La publicación de los videos desató la polémica. La policía eslovaca abrió una nueva investigación. Los resultados preliminares confirmaron la existencia de la cavidad, captada además por satélite, pero camuflada por vegetación. También se descubrió que en 1995, un cazador había dibujado en un mapa casero una especie de fosa misteriosa en el mismo lugar, apuntando hacia una anomalía en su brújula, pero había sido desestimado por los investigadores oficiales. También fueron recuperados informes de una conversación de Elena Novak en 1990, grabada en un documental desaparecido. Ella mencionaba algo en el núcleo del bosque, que sentía como un corazón latente. Pero el elemento clave llegó cuando las autoridades analizaron los datos del dron por primera vez. La figura captada no tenía firma térmica. En otras palabras, no generaba calor. Era anómala y su forma parecía cambiar dependiendo del ángulo de visión. No fue un reflejo, no fue un humano oculto. Fue algo más, una presencia etérea, casi intangible, y eso reavivó las teorías más extremas.
Algunos dijeron que era un eco humano, una réplica de conciencia atrapada en esa cavidad dimensional. Otros que era un guardián de Tribex, una entidad cuyo rol era proteger ese secreto. Sea lo que fuera, lo que más alteró la hipótesis oficial fue esto. Tribex podía ser un lugar diseñado artificialmente, una construcción ancestral capaz de interactuar con la realidad. Surgió entonces una tercera vía, que esa estructura no era solo un accidente geológico, que había sido construida por alguna civilización desconocida hace quizá miles de años, y que ahora respondía a las presencias humanas generando distorsiones, alteraciones temporales y funcionales, como en un laboratorio natural. Pero si ese fuera el caso, la siguiente pregunta era inquietante. ¿Contra qué o contra quién fue construida esa estructura? ¿Y quién la descubrió antes de nosotros? En 2022, un arqueólogo amateur, utilizando cámaras multispectrales, detectó en una zona adyacente una corriente subterránea de agua que corría en sentido opuesto de lo esperado. Estaba contenida en un canal tallado con maquinaria rudimentaria. Pero la datación por carbono de una muestra de madera encontrada en las paredes del canal indicó una antigüedad de al menos 1200 años. Es decir, alguien excavó allí durante la Edad Media y posiblemente antes. ¿Pero para qué? Nadie lo sabe. Era un refugio, un templo, un lugar de experimentos naturales. Mientras las reacciones se multiplicaban, el gobierno eslovaco declaró el sitio como área arqueológica y zona de investigación de alto nivel. Permitió que científicos de diversas disciplinas participaran durante el 2023, entre ellos físicos cuánticos, geólogos, psicólogos y antropólogos. Pero las conclusiones provisionales fueron inquietantes. La zona cerca de la cavidad presentaba una concentración de minerales que pueden polarizar campos magnéticos y neutrónicos, creando anomalías en el espacio-tiempo a pequeña escala. Además, la combinación de esa energía con las formas geométricas de la cavidad podría generar patrones de resonancia sonoros e infrasónicos capaces de afectar la mente humana. Pero lo más desconcertante, esa misma zona, en pruebas de resonancia, generó señales que no se comportaban como ruido ambiental, parecían respuestas, ecos impronunciables, inteligibles, quizás una forma rudimentaria de comunicación. Mientras los medios internacionales empezaron a llamar a Tribex el Valle de lo Inexplicable, surgió una corriente defensora de su preservación, no como reserva natural, sino como laboratorio vivo. Algunos científicos propusieron que Tribex podría ser una herramienta olvidada capaz de producir fenómenos paranormales genuinos, alterando la realidad. Otros pidieron acceso restringido para evitar contaminación humana del lugar. Y en medio de todo esto, las asociaciones de vecinos y excursionistas exigieron la instalación de guardias, censando visitantes y prohibiendo el acceso libre. Pero la gran pregunta que ocupa hoy a investigadores y curiosos es si Tribex es una creación artificial, ¿quién la construyó? ¿Con qué propósito y cómo han permanecido esas estructuras ocultas durante siglos? Y la peor pregunta para nuestras mentes racionales, si efectivamente existe una inteligencia, artificial o no, interactuando con el lugar. ¿Qué sucede si escapa del bosque? Hay vínculos entre los desaparecidos, las autoridades y un posible experimento que va más allá de las fronteras del país, porque después de todo estamos ante algo que desafía no solo nuestra percepción, sino nuestras convicciones. Se ha abierto una puerta. En el próximo y último bloque revelaré la conclusión más impactante: conexiones inesperadas entre desapariciones antiguas y modernas, la identidad oculta de esa inteligencia, y cómo todo esto apunta a una verdad que nadie esperaba. Y también te diré, ¿quién estaba detrás de la estructura? Porque el culpable, si lo hay, no es un asesino común. Es algo infinitamente más grande,
Durante casi un siglo, las desapariciones en las montañas de Tribex fueron tratadas como eventos aislados, envueltos en supersticiones y miedo colectivo. Pero los datos reunidos entre 1929 y 2023 revelan algo inesperado. La mayoría de las víctimas compartía un mismo rasgo genético. Un estudio genómico realizado por biólogos de la Universidad Comenius de Bratislava analizó muestras de ADN de descendientes directos de víctimas conocidas, como los hermanos de Martin Kovács, el sobrino nieto de Hans Petrick y el hijo de uno de los ciclistas desaparecidos en 1998. El resultado fue inquietante. Todos presentaban una rara variación en un segmento del cromosoma 7, responsable, entre otras cosas, de la regulación sensorial. Este hallazgo abrió paso a una hipótesis impensable. ¿Y si Tribex no elegía a sus víctimas al azar, sino basándose en una característica biológica específica, como si fuera un sistema que reconoce ciertas firmas genéticas y las activa? No sería la primera vez que estructuras antiguas demuestran algún tipo de selectividad. Lugares como Göbekli Tepe o Stonehenge fueron construidos con una precisión casi sobrehumana, alineados con cuerpos celestes y campos electromagnéticos. Pero Tribex no parece mirar hacia el cielo, mira hacia adentro. Un nuevo análisis de las grabaciones del dron reveló algo más. Dentro de la cavidad descubierta en 2021, en un fotograma de solo 0,3 segundos, apareció tallado en piedra un símbolo. Una espiral triple, rodeada por líneas entrecruzadas que formaban una red. Este símbolo era idéntico al encontrado en artefactos celtas, en ruinas mayas, mongolas y en manuscritos alquímicos del siglo XV. En todas esas culturas representaba lo mismo, un punto de contacto entre mundos, un portal de conciencia. A partir de ese momento, la investigación cambió de rumbo. Ya no se trataba de descubrir qué era Tribex, sino para quién había sido construido. Y la respuesta vino de un lugar inesperado: archivos soviéticos desclasificados en 2023. Durante los años 60, la KGB había vigilado Tribex como parte del proyecto Operación Vela, dedicado al estudio de fenómenos anómalos en países del Pacto de Varsovia. Un informe narraba una misión de 1962 en la que 2 agentes ingresaron en la zona y desaparecieron. Uno de ellos regresó 5 días después, repitiendo la misma frase una y otra vez: "Nos están observando desde adentro". Fue internado hasta su muerte en 1984. El caso, enterrado durante décadas. Pero lo más perturbador del informe era una clasificación interna que definía a Tribex como zona de interfaz activa, riesgo de interacción inversa. En otras palabras, los soviéticos creían que la montaña no solo absorbía, también devolvía. ¿Pero devolvía qué? En 2024, una expedición liderada por el geofísico Viktor Kral logró escanear con sonar la estructura subterránea debajo de Hlboki Jarok. Detectaron múltiples cámaras conectadas entre sí, formando una especie de mandala tridimensional. En el centro, una sala circular de 6 metros de diámetro, perfectamente simétrica, y allí se reveló lo impensable: restos humanos. Huesos de al menos 7 personas, datados entre 1954 y 2007. No había marcas de violencia, ni señales de hambre, frío o intento de escape. Estaban simplemente acostados, como si hubieran decidido dormir. Uno de los esqueletos fue identificado por análisis dental. Era Martin Kovács. Elena nunca lo supo. Murió en 2019, en silencio. Pero en sus últimos días escribió algo que ahora parece profético. Ese lugar no es malvado, solo quiere entender. Somos nosotros quienes tememos al espejo. La policía reabrió el caso, pero no como crimen, sino como evento fuera de las posibilidades humanas conocidas. El Ministerio de Defensa eslovaco, tras consultar a científicos, antropólogos y filósofos, decidió cercar Tribex
y prohibir el acceso. Se declaró zona de alta investigación y patrimonio de sigilo nacional. Pero los datos ya se habían filtrado, y con ellos las preguntas más incómodas. ¿Qué es realmente Tribex? ¿Un experimento antiguo? ¿Un portal? ¿Una conciencia enterrada bajo tierra? ¿Un sistema diseñado para estudiar al ser humano, para seleccionarlo, para evaluarlo? Porque si algo quedó claro tras casi 100 años de desapariciones, es que Tribex no actúa al azar, escoge, y lo hace por una razón. Y aquí llega la revelación final. Durante todo este tiempo, el culpable no era un asesino, ni una criatura, ni un fenómeno sin control. El verdadero responsable era la montaña misma, no como un lugar físico, sino como un sistema vivo, un cerebro geológico, un observador silencioso, y todos aquellos que desaparecieron no fueron víctimas, fueron invitados. Ahora te pregunto, ¿tú te atreverías a caminar por Tribex? ¿Crees que todo esto puede ser explicado por ciencia o por algo más? ¿Y si Tribex no es el único lugar en el mundo que hace esto? ¿Y si solo fue el primero? ¿Acertaste quién era el culpable? Déjalo en los comentarios, porque esta historia ya ha terminado, pero el misterio apenas comienza.